Tutorial de uso de la plataforma virtual Unipacífico. En este video vamos a trabajar un tema relacionado al proceso de creación de cuestionarios, que es el banco de preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la plataforma mediante el usuario y la contraseña asignada. Posteriormente voy a entrar a un curso donde voy a crear un banco de preguntas. Entonces voy a entrar a este curso que se llama Acuicultura 1. Aquí tenemos el curso donde yo ya tengo unos elementos creados. Voy a ir a tema 2. El curso, aquí tengo unos elementos. Para crear el banco de preguntas tenemos que activar el botón de edición y posterior a esto vamos al icono de edición del curso, que es el elemento que parece un piñón. Le damos clic y vamos a la parte inferior donde dice aún más. Damos clic y nos aparece administración de curso y usuarios. En administración de cursos, en la parte inferior aparece un espacio que se llama banco de preguntas. Lo primero que tenemos que generar para el desarrollo del banco de preguntas es la categoría. Entonces, vamos a categoría y en categoría vamos a generar el banco de preguntas. En este caso, yo estoy en el curso Acuicultura 1 que vemos aquí en este caso. Y tenemos una categoría por defecto que es actividad 1 y vemos que tiene 6 elementos creados. Ahora lo que voy a hacer es añadir una categoría nueva que la voy a llamar parcial 1, parcial 2, parcial 3. Entonces yo le digo añadir categoría, el nombre por defecto de la categoría padre, que es la que va a contener los elementos. Entonces aquí yo voy a decirle que va a ser Acuicultura 1, que es el curso. Y aquí le pongo la categoría que quiero el nombre de la categoría que quiero que tenga en este momento. Entonces voy a ponerle unidad 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta categoría unidad 1 van a estar contenidas las preguntas de los elementos que yo voy a utilizar para el desarrollo de la unidad 1. Todas las preguntas que yo necesite, si yo hago un quiz, ahí van a estar las preguntas. Si hago un parcial, ahí van a estar las preguntas. Después de ponerle el nombre, unidad 1, voy a decirle añadir categoría. Y ya vemos que aquí me queda la categoría creada. Después de haber creado la categoría, tenemos que empezar a crear las preguntas que van a quedar almacenadas en el banco de preguntas. Yo vengo y le digo le doy clic sobre unidad 1 y aquí me aparece crear una nueva pregunta. Entonces yo le digo crear nueva pregunta, me despliega el espacio para la creación de las preguntas y me aparecen los distintos tipos de preguntas para trabajar en la plataforma. Hay varias preguntas que se pueden trabajar, una que se llama verdadero o falso, respuesta corta, opción múltiple, ensayo, emparejamiento aleatorio, emparejamiento, elegir palabra perdida. En este caso voy a tomar una cualquiera, voy a escoger verdadero o falso y le digo agregar. Nombre de la pregunta, voy a ponerle pregunta 1. Me dice enuncie la pregunta.
Entonces le estoy colocando al enunciado de la pregunta lo siguiente. La respuesta a la suma 11 más 6 es igual a 11. ¿Es verdadero o falso? Como esto es una respuesta verdadera, entonces en la parte inferior, aquí le doy el peso de la que quiero que tenga la pregunta en un cuestionario, aunque esto lo pueda hacer cuando genere el cuestionario. Entonces lo voy a dejar así por defecto. Y aquí en respuesta, esta respuesta, o sea, este enunciado es verdadero. Entonces aquí vamos a decirle que es verdadero. Y le decimos guardar cambios. Y así ya hemos generado una pregunta que va a quedar guardada en unidad 1 en el banco de preguntas. Voy a generar otra pregunta, entonces crear una nueva pregunta. Va a usar el mismo tipo de preguntas. Agregar. Pregunta número 2. En este caso voy a trabajar una respuesta falsa, entonces voy a ponerle que 8 más 9, la respuesta sería 21. Eso es falso. Entonces en la parte inferior donde dice respuesta correcta, yo lo dejo en falso. Y le digo guardar cambios. Ahí hemos generado dos preguntas, una con una respuesta verdadera y una con una respuesta falsa. Esa es la forma de guardar las preguntas que se generen al banco de preguntas. Posterior a tener las preguntas en el banco de preguntas, lo que tenemos que hacer es generar un cuestionario al cual vamos a cargar esas preguntas. Bueno, entonces decíamos que posterior a haber generado las preguntas, lo que tenemos que hacer es generar el cuestionario. Entonces vamos a ir al curso, en este caso se llama Acuicultura 1, y vamos a generar un cuestionario. Voy a generarlo aquí donde dice material de apoyo, actividades evaluativas. Voy a generar un cuestionario. Aquí ya tengo uno, pero voy a generar un cuestionario nuevo. Entonces, añadir cuestionario, agregar, va a ponerle el nombre, cuestionario ejemplo 2, temporización. Aquí coloco el tiempo estimado de apertura del cuestionario y el tiempo de cierre del cuestionario. El límite de tiempo para el desarrollo del cuestionario, ponerle 30 minutos. Cuando el tiempo se ha terminado, que el envío se haga automáticamente. El envío se realizará automáticamente cuando el tiempo haya terminado. Periodo de gracia, no le voy a poner un periodo de gracia. Calificación sin categorizar en este caso. Va a decirle que método de calificación, nota más alta, esquema. El esquema es cuántas preguntas quiero que le salgan al estudiante en cada página. Entonces yo le voy a decir cada pregunta, quiere decir que el estudiante cuando vaya a resolver el parcial le va a salir una pregunta, la va a resolver para poder pasar a la siguiente. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que las respuestas de las preguntas a un alumno le van a salir
en la opción A, al otro le va a salir en la opción B, al otro le va a salir en la opción C, la respuesta correcta. Retroalimentación, esto no lo tocamos. Cada intento se basa en el anterior, no. Opción de revisión. Esta parte es importante porque aquí nosotros le decimos al estudiante qué ver a la hora de cerrar el cuestionario. Entonces aquí le voy a decir que inmediatamente después de cada intento, entonces que él no pueda ver ninguno de los elementos para que no se vaya a generar copia entre los estudiantes. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. No, tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cuestionario esté abierto, él puede ingresar y revisar las respuestas correctas. Pues si yo le dejo habilitado si fue correcta, entonces él va a poder ver si la respuesta fue correcta. Y en retroalimentación global solamente le voy a dejar los puntos para que pueda visualizar después de que se cierra el cuestionario solamente los puntos que sacó. Apariencia, decimales, 2 decimales. Restricciones extras sobre el intento, no tengo restricciones, entonces lo dejo sin restricciones. Retroalimentación no le vamos a hacer en este momento. Ajustes comunes del módulo. No hay grupos, entonces en este caso no trabajamos la actividad en grupo, entonces lo dejamos así. Restricciones de acceso no tenemos y competencia no tenemos una competencia vinculada al cuestionario. Aquí lo que tenemos que hacer es darle guardar y regresar al curso. Y en este caso ya hemos generado un cuestionario. Bajamos y en la parte inferior está el cuestionario que se llama cuestionario ejemplo 2. Voy a ingresar y voy a cargar las preguntas que acabo de generar desde el banco de preguntas. Entonces aquí me dice este cuestionario está abierto sábado 4 de julio y se cierra el 6 de julio. El límite es 30 minutos y aquí lo que voy a hacer es editar el cuestionario para cargar las preguntas o para generar las preguntas. Cuando nosotros estamos trabajando un cuestionario, yo puedo generar una pregunta en el cuestionario o cargar las preguntas desde el banco de preguntas. Vamos a hacer los dos procesos. Primero vamos a generar una pregunta, entonces yo le digo agregar. ¿Qué voy a agregar? Una nueva pregunta. Él me despliega el tipo de pregunta que quiero agregar. Voy a agregar igual un falso verdadero, agregar, y aquí voy a darle el nombre a la pregunta, voy a ponerle pregunta número 3. La suma de 50 más 20 es 70. Esa respuesta sería verdadera. Entonces bajo y aquí lo coloco en verdadero. Le digo guardar cambios y vemos que la pregunta ya me queda cargada en el cuestionario. Aquí estamos trabajando sobre el cuestionario, pero yo generé unas preguntas adicionales que las tengo en el banco de preguntas. Yo puedo jalar las preguntas desde el banco de preguntas. ¿Cómo se hace? Entonces aquí donde dice agregar, le digo del banco de preguntas y aquí me despliega distintos elementos del banco de preguntas. Primero que todo tengo que elegir la categoría donde creé las preguntas para el cuestionario. Entonces aquí vengo y busco la categoría. Se llama cuestionario ejemplo 2. Y la actividad se llama unidad 1.
está, unidad 1, y creamos dos preguntas, falso y verdadero. Entonces aquí lo que hago es seleccionar las dos preguntas y le digo añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Cuando yo le digo añadir, él me carga las preguntas al cuestionario, que es pregunta 1 y pregunta 2. Y así vamos generando el cuestionario a desarrollar mediante el banco de preguntas. Voy a darle a agregar una nueva pregunta, agregar desde el banco de preguntas. Voy a venir acá. Aquí en este elemento yo ya había generado unas preguntas previas en otro cuestionario y él me las ha cargado en actividad 1. Entonces voy a seleccionar aquí y aquí tengo una serie de preguntas. ¿Esto para qué sirve? Quiere decir que yo tengo un curso y en ese curso he generado varios cuestionarios. Las preguntas quedan guardadas o en por defecto o en la categoría que ustedes generen. En este caso yo anteriormente había generado otro cuestionario donde tenía otro tipo de preguntas y me quedaron guardadas en por defecto. Desde ahí yo puedo jalar también las preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero en el primer corte genero un banco de preguntas donde voy a trabajarlo como unidad 1, en el segundo unidad 2, en el tercero unidad 3. Y así genero 3 cuestionarios con preguntas distintas. Y si yo al final quiero hacer un cuestionario final con las preguntas que había trabajado en la unidad 1, unidad 2 y unidad 3, lo que hago es jalar las preguntas desde cada unidad creada. Entonces en este caso yo ya había generado un cuestionario anteriormente y lo que voy a hacer es jalar las preguntas desde ese cuestionario. Las selecciono todas y le digo añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. En este caso tenemos que tenía un cuestionario con 7 preguntas y había generado otro que tenía 2 preguntas y generé una pregunta adicional en el cuestionario. Vemos acá el peso de la calificación del cuestionario. Entonces, ¿qué peso queremos que tenga el cuestionario? Voy a decirle que el cuestionario va a tener un peso de 100 y le digo guardar. El peso es de 100. Ahora las preguntas. Esto que tenemos aquí es el peso de cada pregunta. Tenemos que trabajarlo a que llegue a 100. Entonces, si yo tengo en este caso 9 preguntas, voy a tener que dividir los 100 en 9 para poder llevarlo al peso máximo de calificación de todo el cuestionario. Entonces yo quiero decirle que esta pregunta va a tener 10 puntos. Entonces vengo aquí y le doy a editar y aquí le voy a decir que va a tener 10 puntos y le doy enter. La siguiente voy a decirle que tiene los mismos 10 puntos, enter. Y así sucesivamente. 10 puntos, enter. La siguiente, como tengo 9 preguntas, va a haber una que va a tener 20 puntos, entonces voy a decirle a esta que va a tener 20 puntos, enter. 10, enter. 10, enter. 10, enter. 10, enter. Y 10 enter. Ya tenemos un cuestionario con un peso de 100 sobre 100. Ahora aquí en esta parte me aparece algo que dice reordenar las preguntas al azar. Voy a decirle, voy a chulearlo. ¿Con qué fin? Con que a un alumno le salga la pregunta 1 como en la posición 1, al otro esa misma pregunta le salga en la posición 5 y así sucesivamente se van rotando las preguntas y a los alumnos las preguntas le van a salir en distinto orden.
Ya hemos generado el cuestionario. Voy a volver a unidad 1 y vamos a ir al cuestionario que acabo de generar, que se llama cuestionario ejemplo 2. Cuando el cuestionario ya está activo, al estudiante le sale un botón que dice intentar resolver el cuestionario ahora. Él le va a dar clic y le va a decir comenzar intento. Y ya vemos que aparecen las preguntas y el estudiante ya puede empezar a resolver aquí me faltó colocarle el enunciado. Ya puede empezar a resolver las preguntas del cuestionario. Empezar a seleccionar las respuestas correctas y falsas. Una vez él haya pasado todo el cuestionario, le aparece si la respuesta ya la respondió o si aún no le ha dado respuesta, dice sin responder aún. Si él quiere le da enviar, en este caso voy a darle enviar y terminar, y le va a aparecer un esquema donde aparecen las preguntas que él desarrolló y el estudiante va a darle finalizar revisión. Cuando le dé finalizar revisión, ya ha enviado el cuestionario, ya ha cargado el cuestionario a la plataforma del docente. Y con eso terminamos el proceso de banco de preguntas y cuestionario.